De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Carlos Luzberti, él es miembro de Amnistía Internacional. Doctor Carlos, gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. Gracias a ti por la gentil invitación, Germán. Agradecemos a nuestros usuarios pues, que nos escriban a la etiqueta Derechos Humanos en Criterios y a nuestras cuentas Criterios-GB, igual Twitter y Instagram. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos, vamos a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos que hoy pues, están en boga en el país y hacerte una pregunta concreta ya que tú estás justamente en el centro pues, de los acontecimientos. ¿Se respetan los derechos humanos en Venezuela? Mira, es una pregunta complicada, Germán. Nosotros hemos venido desde Amnistía Internacional observando un debilitamiento de las garantías y de la protección de los derechos humanos en Venezuela durante los últimos años en el contexto de la polarización y en el contexto de la grave crisis humanitaria que existe. ¿Cómo se manifiestan esas violaciones que tú dices? Mira, de muchas formas, desde los problemas que fueron reflejados en un documento que publicamos el martes pasado, denominado Silenciados a la Fuerza, donde damos cuenta de una serie de patrones de detenciones arbitrarias relacionadas con personas que se expresan, que ejercen su derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y participación política, así como otra serie de eventos que han podido ser documentados por misiones de Amnistía Internacional que han visitado el país durante el año 2015, 2016 y 2017, relacionada con, por ejemplo, los problemas relacionados a la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, en concreto relacionado con el problema de la escasez de alimentos o la escasez de medicinas y cómo esto afecta directamente el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida de las personas. ¿Pudiera ser sancionada Venezuela por la violación de los derechos humanos que tú planteas? Se han planteado algunos casos frente a los distintos mecanismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en Venezuela. Recientemente se emitió el pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal, el EPU, donde se le hicieron varios señalamientos a Venezuela. Sin embargo, Venezuela aprobó el examen, ¿no? Pasó satisfactorio, tengo entendido. Bueno, el EPU no es necesariamente un examen que se califica con una nota. El EPU genera una serie de recomendaciones al Estado venezolano donde éste se manifiesta a favor de ellas, es decir, las acepta y se compromete a dar su mejor esfuerzo para darle cumplimiento a esto. Y en las recomendaciones que se le hicieron estaban concretamente lo que tenía que ver con, por ejemplo, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros hemos visto con muchísima preocupación cómo se han venido debilitando las garantías para el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Cuando digo defensores y defensoras me refiero a desde abogados como el caso de Marcelo Crobato, un abogado que está privado de libertad en prisión domiciliaria desde el año 2014 y todavía el juicio no se ha realizado mientras estaba en sus funciones de abogado defendiendo a unas personas en medio de un allanamiento, o defensores de derechos humanos que han sido afectados por denuncias en su contra, estigmatizados a través de medios de comunicación que son objeto de campañas de acoso de cualquier forma. Sí, como te decía, pues Venezuela aprobó ese examen, sin embargo, bueno, lo que tú planteas, eso puede ser motivo para que en este caso la OEA pudiera tomar algunas medidas contra Venezuela. Bueno, recientemente en la Comisión Interamericana se plantearon estos temas. La última sesión de la Comisión en marzo de este año, el Estado venezolano planteó algunos de estos temas y la sociedad civil también planteó varios de estos temas. Por ejemplo, los que tienen que ver con temas de persecución política desde el punto de vista de situación de personas privadas de libertad. Y estos son algunos de los patrones que casualmente nosotros reseñamos en el informe que presentamos esta semana, Silenciados a la Fuerza. Personas que son privadas de libertad por opiniones emitidas, por participar en un determinado partido político, por expresarse, por salir a la calle y ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión en una manifestación, en una protesta. Te iba a hablar de eso precisamente. En este momento Venezuela está, es decir, en una situación de efervescencia política bien importante y la manifestación es las marchas. ¿En qué medida ustedes evalúan pues, cómo ha sido es decir, la acción de los cuerpos de seguridad con relación a disolver las marchas que en este caso, a decir de las instituciones, pues transitan por lugares no permitidos?
Mira, el derecho a la libertad de expresión y reunión son derechos humanos que deben ser respetados y garantizados por el Estado venezolano. Y en ejercicio de ese deber de respetar y garantizar, el Estado tiene límites. Lo que hemos visto con muchísima preocupación es un uso excesivo de la fuerza pública de parte de las autoridades para el control de manifestaciones que no es compatible con los estándares internacionales. ¿Tú crees que son desproporcionadas las cifras que presentó justamente la Fiscal General de la República esta semana de personas fallecidas en el contexto de manifestación ha sido públicamente reconocido como funcionarios de cuerpos policiales accionaron armas de fuego contra manifestantes? Tenemos casos que son públicos desde el punto de vista de la participación de funcionarios y armamento orgánico, armamento del Estado en las manifestaciones, como el caso de Carabobo o en el caso de Miranda, por mencionar algunos de los ejemplos más recientes, o en los casos del Estado Lara que tú conoces desde el punto de vista de casos que se consideran claramente uso excesivo de la fuerza pública. Y asimismo también el problema constante que tenemos en la sociedad venezolana de la presencia de armas y la situación de civiles armados que hacen uso de estas armas, lo cual es un problema que desde Amnistía Internacional Venezuela hemos venido trabajando desde hace muchos años y que bueno, en algún momento el Estado venezolano a través de la Comisión Desarme inició una serie de trabajos que lamentablemente pues hoy están perdidos de alguna forma. Sí, Carlos, en esa intervención que hubo por parte del Ministerio Público, la Fiscal General habló de una situación en la cual el Ministerio Público dio libertad plena a una cantidad de personas, sin embargo, los tribunales los mantienen detenidos. ¿Cómo tú evalúas esa situación dentro de lo que es la perspectiva de los derechos humanos? Sí, gracias por esa pregunta. De hecho, en el informe de Silenciados a la Fuerza justamente reseñamos varios casos de esto, que es un patrón muy preocupante que venimos observando desde hace un par de años. El Ministerio Público, titular de la acción penal, toma una decisión, califica que no existió un delito que amerite privación de libertad o solicita una medida menos gravosa que la privación de libertad para la persona que está bajo investigación, y los tribunales, el Poder Judicial, desafortunadamente atropella la competencia y la autoridad del Ministerio Público, ordenando que la persona siga privada de libertad. Otro patrón asociado a esto es cuando en algunos casos el Poder Judicial ha ordenado medidas de libertad, bien sea libertad condicionada o ha ordenado boletas de excarcelación porque se han cumplido el tiempo, las autoridades policiales y en particular el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, donde muchas de las personas están recluidas, no recibe o no ejecuta estas medidas. Esto es una situación gravísima desde el punto de vista de la garantía del derecho a la libertad personal, de los derechos humanos, porque se trata de una autoridad policial que está desconociendo a la autoridad del Poder Judicial en caso de medidas de libertad y en el caso del Poder Judicial frente al Ministerio Público desconociendo las garantías del debido proceso en lo que al Código Orgánico Procesal Penal se refiere. ¿Manejan ustedes algunas cifras concretas con relación a las denuncias de violación de derechos humanos? Mira, para este periodo yo me referiría a las cifras más recientes que publicó el Ministerio Público. Hablaba para inicios del 24 de abril de 26 personas fallecidas en el contexto de las protestas, otro grupo importante de personas heridas y un par de miles de personas aprehendidas. Esto no necesariamente las aprehendidas son violaciones de los derechos humanos, ¿no? Claro, allí tendríamos que mirar en qué condiciones fueron aprehendidas, porque si se trata de el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, aprehensión de varias decenas, centenares de personas, podría tratarse de una limitación indebida del derecho a la libertad de expresión. Carlos, tenemos una sección que nos dice la gente de la calle. Vamos a verla y nos responden en el próximo segmento. Si el gobierno conoce la Constitución, ¿por qué no nos dejan manifestar como queremos? Si es un derecho. Yo quiero preguntar, ¿cuándo los venezolanos vamos realmente a tener derechos humanos? Porque hasta ahora los hechos han demostrado que solamente es un lugar común. Lamentablemente, para todos los venezolanos no se respetan los derechos humanos.
De regreso a su programa Criterios, estamos con Carlos Luzberdi, especialista en derechos humanos y miembro de Amnistía Internacional. Recordamos a nuestros usuarios pues, que en las cuentas Twitter e Instagram, Criterios-GB y nuestra etiqueta Derechos Humanos en Criterios. Carlos, te hicieron las preguntas de la calle. Sí, Germán. Bueno, la primera pregunta relacionada con el derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación para Amnistía Internacional es el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión, ambos derechos protegidos internacionalmente, no solo en la Constitución venezolana. Nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a reunirse pacíficamente con total libertad, y el Estado venezolano tiene el deber, tiene la responsabilidad tanto constitucional como internacionalmente de garantizar este derecho. Esto significa que quienes... Y cuidar los bienes públicos y privados, ¿no? Precisamente, desde ese punto de vista, el ejercicio del poder público, el ejercicio de las autoridades tiene que ir en función de eso, en cuidar y salvaguardar el derecho, tanto el derecho de quienes se manifiestan en el sentido que sean y por la opción política que prefieran, sin menoscabo de que en el evento que tengan que tomar medidas de control de orden público, lo hagan, pero también esas medidas tienen que garantizar y salvaguardar derechos como la integridad personal, la vida y la seguridad de las personas. Aquí, Venezuela y en todas partes del mundo se usan armas disuasivas, ¿no? Como son los gases lacrimógenos. Eso está prohibido, está permitido, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, la Constitución claramente indica que no se pueden utilizar sustancias tóxicas, y aún el uso abusivo, el uso excesivo de medios no letales, como pueden ser los perdigones, por ejemplo, perdigones de goma, pueden llegar a ser letales desde el punto de vista de un uso indebido o un uso inapropiado. El año 2014 Amnistía publicó un informe relacionado con violaciones de derechos humanos relacionadas con las protestas del año 2014. Y muchos de los casos que se reseñaron allí estaban precisamente relacionados con el uso excesivo de la fuerza en funciones de orden público, en funciones de lo que podría ser el control de manifestaciones. Casos lamentables de personas fallecidas por la acción de funcionarios públicos que hicieron un uso excesivo de la fuerza con estos medios en principio no letales. Una persona fallecida por la acción de perdigones disparados a corta distancia hacia la cabeza, por ejemplo. Muchos de estos casos fueron reseñados en un segundo informe que ambos están disponibles en nuestra página web www.amnistia.ong o amnesty.org. ¿Y tus redes sociales? Pueden ubicarnos también a través de Twitter, @amnistía, desde el punto de vista de seguir la información relacionada con temas de derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino globalmente hablando. ¿Estas personas que han sido detenidas en las manifestaciones pueden considerarse presos políticos? Desde el punto de vista de las razones por las que las personas deben ser detenidas, la Constitución es clara. Se debe tratar de delitos cometidos, bien sea con una orden judicial debidamente fundamentada o por estar en flagrancia. Si no se dan esos dos extremos, la detención es claramente arbitraria, así lo define la Constitución, así lo definen los tratados en materia de derechos humanos aplicables. ¿Hay en Venezuela presos políticos? Hay personas que están privadas de libertad por motivos políticos, como reseñamos en el informe. ¿Cómo se puede calificar eso? Silenciados por protestar, silenciados a la fuerza. Se señalan casos de personas que están privadas de libertad por motivos políticos, que sería el estándar desde el punto de vista internacional. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha calificado que cuando la detención está motivada por razones políticas, por las expresiones que expresa una persona por su actividad política, siempre que ésta sea legítima y lícita, se trata de una privación de libertad arbitraria. Dentro de los ataques que hace la oposición pues, al gobierno está el decir por lo menos que el hecho de oponerse al corredor humanitario que ellos han planteado, que el gobierno dice que es con otros fines, eso constituye una violación de los derechos humanos. ¿Qué crees tú de eso? Como te mencionaba al inicio de la conversación, hemos hablado que hay una serie de violaciones a derechos humanos relacionadas en particular con el derecho a la salud y a la alimentación por el desabastecimiento, la falta de alimentos y medicinas. La responsabilidad del Estado venezolano y del Estado implica de las autoridades venezolanas es garantizar los derechos humanos a todas las personas sin discriminación alguna. Esto significa que debe agotar sus esfuerzos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, del cual Venezuela es parte, establece que
El derecho a la salud, por ejemplo, es un derecho que debe ser garantizado, y uno de los derechos que tiene Venezuela, y en correlativo con este derecho del Estado venezolano, el derecho que tienen los venezolanos a la salud, implica que puede acudir a instancias internacionales a pedir el soporte, la ayuda, la asistencia y la cooperación internacional para asegurar el derecho a la salud, el derecho a la alimentación de los venezolanos desde el punto de vista de contar con cooperación internacional en una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento. ¿Y la posición de Amnistía Internacional con relación a ese caso en particular? Hemos dicho desde el año 2016 que el Estado tiene que tomar medidas urgentes para atender la gravísima crisis en materia de derechos económicos, sociales y culturales que hay en Venezuela. Que el Estado esté concentrado en el control de manifestaciones, en temas de índole política, frente a una gravísima crisis que afecta a todos los venezolanos, independientemente de su opinión política, independientemente del lugar del país donde vivan, independientemente de su edad. Es decir, incluso las personas más vulnerables a esto son las personas de la tercera edad, niños y niñas, madres en estado de gravidez, madres lactantes. Hay casos sumamente desgarradores de personas que tienen que, o los sacrificios que tienen que hacer por la falta de alimentos o por la falta de medicinas. El Estado tiene que tomar decisiones prioritarias y priorizar la atención humanitaria de todas estas personas frente a la agenda política desde el punto de vista de realizar control de manifestaciones pacíficas. Claro. Ahora, es decir, el impacto, ¿qué impacto puede tener las detenciones que ha habido contra periodistas, es decir, dentro de lo que es el esquema de los derechos humanos? Mira, desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de expresión, una detención de un periodista es una forma de impedir o menoscabar el derecho a la libertad de expresión, tanto desde el punto de vista del periodista, de un fotógrafo, de un camarógrafo, trabajadores de la prensa en general, que son detenidos arbitrariamente, que sus equipos son robados, que sus equipos son destruidos, que sus fotografías son robadas, son formas de violar la libertad de expresión, no solamente de esa persona que es directamente afectada, sino de toda la colectividad en general. Ya internacionalmente es un concepto aceptado, que la libertad de expresión no es solamente el derecho individual de la persona a expresarse, a buscar, recibir y difundir información, sino el derecho de la colectividad, de la sociedad en general, tanto en Venezuela como fuera de ella, de recibir y de tener acceso a esa información que ese periodista estaba levantando y pretendía publicar. ¿Tu opinión con relación a las OLP? Las OLP, desde el punto de vista de derechos humanos, la información que tenemos, pese a las limitaciones de acceso a la información de nuevo que tiene el Estado, la hemos podido obtener de parte de la que ha publicado el Ministerio Público en sus informes anuales, y reflejan una gravísima situación de violación a derechos humanos. El año pasado las cifras revelan situaciones muy delicadas de detenciones arbitrarias, de potenciales ejecuciones extrajudiciales y en algunos casos de otras gravísimas violaciones a derechos humanos como presuntas desapariciones forzadas. Casos terribles como los que vimos en la zona de Barlovento hacia finales del año pasado son situaciones muy preocupantes que deben ser investigadas por parte del Estado venezolano y sancionados los responsables. Una reflexión tuya breve al país. Desde el punto de vista de derechos humanos, las obligaciones de respetar y garantizar esos derechos son del Estado venezolano y obligan a todas sus autoridades, sin discriminación de ninguna especie, sin discriminación de índole política, social, y desde ese punto de vista todas las autoridades, independientemente de su nivel, tienen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos de todas las personas. Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Gracias, Germán.